Bien, y como no podía ser de otra manera, para hablarnos sobre el tema La esperanza es Eucaristía, camino al Jubileo 2025, está nuevamente con nosotros Monseñor Graciano Borgonovo, subsecretario del Dicasterio para la Evangelización. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En estos mismos momentos, Papa Francisco está llegando en Roma, puede ser que ya haya llegado, después de terminar su largo viaje en algunos países del extremo oriente asiático y de Oceanía. Agradecemos la divina providencia por su gran testimonio. Y a nosotros, aquí en Quito, nos falta poco para finalizar con este bellísimo Congreso Eucarístico Internacional, organizado de manera espectacular, lo que nos permitió y nos sigue permitiendo de vivir personal y conjuntamente, de la parte de cada uno, una verdadera experiencia de Iglesia a nivel universal, un ejemplo perfecto de belleza. Muchísimas gracias a los organizadores. El camino de todos nosotros se dirige ahora hacia el jubileo del Año Santo 2025. En poco más de 3 meses, el 24 de diciembre, vigilia de Navidad, se abrirá la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. El 11 de febrero de 2022, el Santo Padre dirigió una carta a Su Excelencia Monseñor Rino Fisichella, en la cual le encomendaba la responsabilidad de encontrar las maneras apropiadas para que el Año Santo se prepare y se celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad operante. Asimismo, quiso dar algunas indicaciones para la preparación inmediata del año jubilar. Destaca especialmente la presentación del lema Peregrinos de Esperanza, peregrinantes in spem, donde el Santo Padre señala, cito, debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. El próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. Por esa razón elegí el lema Peregrinos de Esperanza. Todo esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal. Si no cerramos los ojos ante la tragedia de la pobreza galopante que impide a millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños vivir de manera humanamente digna. Pienso especialmente en los numerosos refugiados que se ven obligados a abandonar sus tierras. Ojalá que las voces de los pobres sean escuchadas en este tiempo de preparación al jubileo. La dimensión espiritual del jubileo que nos invita a la conversión debe unirse a estos aspectos fundamentales de la vida social para formar un conjunto coherente. Sintiéndonos todos peregrinos en la tierra en la que el Señor nos ha puesto para que la cultivemos y la cuidemos, no descuidemos a lo largo del camino la contemplación de la belleza de la creación y el cuidado de nuestra casa común.
El lema del Congreso Eucarístico Internacional 2024, Fraternidad para sanar el mundo, y el lema del Jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza, se unen en la Eucaristía. Es Cristo Jesús, presente en la Eucaristía, nuestra esperanza, la fuente de fraternidad para sanar el mundo. El tema de la esperanza surge como central. La Iglesia lo propone con fuerza en un tiempo marcado por fuertes tensiones. Además, el lema evoca el movimiento de la Iglesia que camina en peregrinación a la luz de la esperanza que hace posible el futuro. Las experiencias cotidianas e internacionales parecieran sofocar la posibilidad de un futuro. El jubileo, con su contenido de conversión, perdón, abundancia, camino y misericordia, se convierte en posibilidad para el futuro mismo. La esperanza es la luz que ilumina el futuro, pero no en un sentido ingenuamente optimista. Nosotros lo sabemos. La esperanza es Jesucristo muerto y resucitado, presente en la Eucaristía. El profeta Isaías muchas veces ve a las familias con sus hijos e hijas que regresan de su dispersión, reunidos a la luz de la palabra de Dios. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. La luz es la del Hijo hecho hombre, Jesús, que con su propia palabra reúne a todo pueblo y nación y que con su cuerpo y con su sangre se hace alimento para nuestro camino. Vivimos un tiempo de grandes desafíos que inciden no poco en los comportamientos de enteras generaciones debido al hecho de la conclusión de una época y al inicio de una nueva fase para la historia de la humanidad. A tantos elementos positivos que surgen del progreso de la ciencia y de la técnica y del compromiso cada vez más consciente de tantas personas en la vida de fe, nos confrontamos no rara vez con formas de discriminación y marginación social, de las cuales no teníamos experiencia hasta hace algunos decenios, como también expresiones de una separación de la fe, consecuencia de una difundida forma de indiferencia religiosa y preludio de un ateísmo de hecho. Frecuentemente la falta de conocimiento de los contenidos básicos de la fe y de la cultura lleva a asumir comportamientos y formas de juicio moral en contraste con aquellos principios sobre los cuales se erigió la civilización en el curso de al menos 25 siglos de nuestra historia. El relativismo y un profundo sentido de individualismo surgen como la nota característica de estos decenios, marcados cada vez más por las consecuencias de un secularismo que tiende a alejar a nuestro contemporáneo de su relación fundamental con Dios, creando un desierto interior, porque de hecho el hombre está cada vez más alejado de sí mismo. Es al interno de este contexto sociocultural donde es necesario insertar el tema de la transmisión de la fe. La Iglesia entendió rápidamente su tarea fundamental de responder plenamente al mandato del Señor, ir por todo el mundo y hacer discípulos suyos a todos los pueblos de la tierra. En esta misión, ciertamente, es Jesús, Eucaristía, quien nos guía y acompaña. ¿Cuál es el contenido de la evangelización? Nada menos que el centro y el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesús. No es una casualidad que el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, constituya la primera profesión de fe formulada por la comunidad cristiana
y que Pablo sienta el deber de llamarlo simplemente Evangelio, recibido y transmitido. Cito, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Eso, que la Iglesia tiene el deber de anunciar siempre y donde sea, es el evento que ha transformado el mundo, Jesús resucitado. Es en fuerza de esto que los discípulos por boca de Pedro repetidamente dicen: nosotros no podemos callar. Y es precisamente en cada Eucaristía que hacemos memorial del misterio pascual de Cristo y recibimos a Cristo resucitado en la Sagrada Comunión. La resurrección es la verdadera novedad cristiana que atraviesa los continentes y las épocas para llegar a cada persona en lo profundo de sus deseos más recónditos, la vida más allá de la muerte. Aquí la promesa encuentra cumplimiento porque a todos les viene dado el germen de la vida nueva. Lo que el bautismo realiza, la Eucaristía lo alimenta y fortalece, y la resurrección lo lleva a cumplimiento. La fe y el realismo cristiano se juegan toda su credibilidad en este anuncio de esperanza. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Siempre, primera carta a los Corintios, capítulo 15. La muerte es vencida realmente, por ello se deben crear signos sensibles de una cultura de esperanza y de resurrección. Vivir la fraternidad para sanar al mundo tiene su fuente en la Eucaristía, de la cual se ha reflexionado y se sigue reflexionando en este congreso, se convierte en un signo claro de esperanza. Sin estos signos, el anuncio permanece manco y la eficacia del mensaje no llega a su plena expresión. La resurrección es la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Por esto debemos ser fieles anunciadores y dar nuevamente una confianza genuina al hombre de hoy. En este sentido, debemos tomar como primera consecuencia del creer en la resurrección lo que ella indica y pone de manifiesto, la esperanza. La Iglesia se inserta en el camino de la historia de todos los hombres y mujeres de cada tiempo, y es la Eucaristía el alimento que nos nutre en este camino. La responsabilidad por la evangelización exige que escuchemos las necesidades de nuestro contemporáneo para que la propuesta del Evangelio sea verdaderamente una respuesta a la pregunta de sentido que cada persona se plantea a sí mismo y a la Iglesia. Me gustaría ahora citar una narración de nuestros días, del siglo pasado, pero sigue siendo de nuestros días. Escuchen, tan bonita. La esperanza es una niña que pasa desapercibida, que vino al mundo el día de Navidad del año pasado. Y sin embargo, es esta niña la que cruzará los confines del mundo. La pequeña esperanza, sin hacerse notar, avanza entre sus dos hermanas mayores, la que es casada, fe, y la que es madre, caridad. Y no se pone atención, el pueblo cristiano no pone atención más que a las dos hermanas mayores, la primera y la última, y casi no ve a la que está en medio, a la pequeña, a la que todavía va a la escuela y camina perdida en las faldas de sus hermanas, y cree de buena gana que son las dos más grandes las que tiran la mano de la pequeña, que está en medio, entre las dos, para hacerla pasar ese camino accidentado de la salvación. Qué ciegos son, que no ven en cambio que es ella en medio la que tira tras ella a sus hermanas mayores. El relato de Charles Péguy sigue poseyendo
hoy rasgos de profunda verdad cuando advierte que el pueblo cristiano se fija solo en las dos hermanas mayores, la fe y la caridad, sin darse cuenta de que quien arrastra a estas dos es la esperanza. Ninguno piensa nunca en la esperanza de manera efectiva. Se recurre a ella solo en momentos de necesidad, cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse sin dejar algún punto de apoyo. La esperanza cristiana, sin embargo, no surge en momento de necesidad, sufrimiento o desesperación determinados por diversas razones. Todos pueden esperar, pero es el contenido de la esperanza lo que la distingue. La esperanza cristiana tiene como compañeras de viaje la fe y la caridad, que nunca la abandonan. La esperanza de este modo surge de la fe y se nutre del amor. Sin esta circularidad no sería posible comprender la especificidad del esperar creyente que vive en la certeza y no en la decepción. Es interesante observar en este contexto la expresión utilizada por el autor de la carta a los Hebreos cuando quiere definir, entre comillas, la fe. Escribe: la fe es fundamento de las cosas que se esperan. El término fundamento traduce el griego hipóstasis, que indica la realidad, la substancia. Eso que la fe espera y guarda, por tanto, es real. Siendo certeza del cumplimiento de la promesa, la esperanza cristiana no defrauda, porque tiene sus raíces en el amor y no podrá nunca ser separada del amor. En la Sagrada Escritura, a diferencia del mundo griego, la esperanza nunca es considerada como una expectativa neutral y genérica. Por el contrario, se distingue del temor que se tiene hacia el futuro, porque está caracterizada por la espera del bien. Mientras el hombre tiene vida, llega consigo la esperanza. Esta no es una evasión del presente con sus problemas, sino que es el fundamento que da seguridad a la existencia de quienes se encomiendan a Dios. Por eso, en los textos sagrados, la esperanza va de la mano con la confianza y el amor. En las situaciones de sufrimiento y peligro, el hombre se vuelve a Dios con la esperanza de ser liberado. El profeta interpreta esto diciendo: Dios es mi salvación, no temeré, porque el Señor es mi fuerza y mi canto, Él fue mi salvación. De alguna manera el hombre parece disponer de su presente, pero no puede hacer lo mismo con su futuro. Solo le queda el abandono confiado, cargado de esperanza en Dios. Para los primeros cristianos, la esperanza se fortalecía con la confianza en Jesucristo, convirtiéndose en perseverancia por la espera de su regreso, aspecto que renovamos en cada Eucaristía aclamando: ven, Señor Jesús. Pablo da una presentación sintética cuando escribe: en la esperanza hemos sido salvados. Ahora bien, lo que se espera si se ve ya no es objeto de esperanza. En efecto, lo que uno ya ve, ¿cómo podría esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Los cristianos, por tanto, son identificados por el apóstol como los que están alegres en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Y como Abraham, firmes en la esperanza contra toda esperanza. La esencia del cristianismo se encuentra, por lo tanto, en la unidad inseparable de la fe con la esperanza y la caridad. La esperanza va al encuentro de todos y no rechaza a nadie, es dinámica e ilumina la peregrinación de la vida,
mostrando el rostro de hermanos y hermanas, compañeros de camino. No es un deambular solitario, sino un camino de pueblo, en fraternidad, confiado y gozoso, que avanza hacia una destinación nueva. Tendremos que ser capaces de anunciar nuestra fe y dar testimonio de la caridad a través del lenguaje y los signos de la esperanza. Algunas palabras sobre la bula de convocación Spes non confundit del Santo Padre Francisco. Que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. Esta expresión podría englobar la riqueza de la bula de convocación del jubileo de 2025, que se abre a la luz de la expresión de San Pablo, la esperanza que no defrauda, porque ofrece la certeza del amor de Dios. La categoría de encuentro es inmediatamente interceptada al principio como punto fundamental capaz de guiar a los peregrinos que llegarán a Roma y a cuantos en las iglesias particulares celebrarán el Año Santo. Además, no se debe pasar por alto el contexto de evangelización en el que el Papa Francisco ha insertado el próximo jubileo. Un anuncio que va dirigido a todos, porque todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, cita siempre del número 1 de la bula. De este modo, la comunidad cristiana se convierte en portadora de un contenido que va más allá de sus propios límites eclesiales, para tocar el corazón y la mente de cada persona. Respecto al tema de la indulgencia, que es el primer contenido del jubileo, Spes non confundit ofrece una clave de lectura interesante cuando afirma: perdonar no cambia el pasado, no puede modificar lo que ya sucedió, y sin embargo, el perdón puede permitir que cambie el futuro y se viva de una manera diferente, sin rencor, sin ira ni venganza. El futuro iluminado por el perdón hace posible que el pasado se lea con otros ojos más serenos, aunque estén aún surcados por las lágrimas. Hay signos de esperanza. La lista de los signos merece ser recordada. De este modo evitamos el riesgo de detenernos solo en el anuncio de la esperanza, quedando dentro de un horizonte teórico sin sentir la necesidad de una implicación personal directa. Signos de esperanza, de los cuales habla el Santo Padre, son la paz, la transmisión de la vida, los presos, para quienes el Papa pretende abrir incluso una puerta santa dentro de una prisión. El llamado a todos los obispos a actuar como portavoces contra la pena de muerte, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, los refugiados, los inmigrantes y los pobres. Hay entonces signos de esperanza que ofrecer. Hay llamamientos que el Papa sugiere. La creación tiene que ser respetada y preservada en su totalidad. Del mismo modo, el llamado a condonar las deudas de los países que nunca podrían pagarlas. Hay el llamamiento a la unidad de los cristianos. Rápidamente termino. El logo del jubileo se convierte en este sentido en el emblema más coherente. En los acontecimientos dramáticos de la vida, nadie puede esperar solo, sino siempre y solo juntos, en la solidaridad y la fraternidad que todos abrazan en la cruz de Cristo, ancla de esperanza. La vía de la belleza, fuente para devolver la esperanza,
ahora paso. Ayer, hablando de la familia, subrayé la importancia de la belleza, quale vía, quale fuente para devolver la esperanza. Termino. Peregrinemos con esperanza. El jubileo es una oportunidad de gracia y de renovación que hemos de aprovechar para nuestra santificación, caminando con la esperanza en Jesucristo, con la certeza de su presencia eucarística a nuestro lado. Y desde ahora sepan que son parte importante de este acontecimiento jubilar y que la Iglesia Universal les espera con alegría en Roma. Les deseo una peregrinación gozosa y llena de esperanza en el próximo jubileo, donde nos encontraremos en torno a Pedro, en la ciudad eterna. Muchísimas gracias. Agradecemos, Monseñor Graciano Borgonovo, por esta charla y queremos invitarles a tener un minutito de silencio para profundizar las palabras que Monseñor nos ha dicho en este día.